Nos conocimos un día que nunca olvidaré. Era una noche cualquiera, cuando yo, cansado después del trabajo, decidí reunirme con mis amigos en un bar. Ella estaba sentada detrás de la barra, ligeramente pensativa, pero al mismo tiempo brillante como un fuego que atrajo mi mirada. La vi y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Una sensación extraña, como si el mundo se hubiera reducido a una sola persona en esta sala. Sentí curiosidad. Ella notó mi mirada y sonrió ligeramente. Aquella sonrisa me desarmó, ligera, sincera, casi ingrávida, pero al mismo tiempo llena de misterio. Empezamos a hablar, capté cada una de sus palabras y de repente me di cuenta de que la necesitaba, de que quería pasar mis dedos por su pelo rojo y cubrir sus labios con los míos. Había una pequeña cosa, yo estaba casado. Por supuesto, tenía amantes, porque mi padre siempre decía que un hombre no puede ser feliz con una sola mujer. Así que tenía una hermosa esposa esperándome en casa y una amante en el trabajo. Y más de una. Estas chicas cambiaban muy a menudo. Todas esperaban que me divorciara de mi mujer y que una de ellas se convirtiera en la única para mí. Cada vez que oía tales palabras, asentía con la cabeza, pero pronto me deshacía de la chica. En aquel momento podía decir que mi vida era estable, pero mirando los rizos rojos de la chica con la que estaba hablando, decidí que definitivamente me gustaría verla en mi cama. La chica parecía estar soltera pero no buscaba una relación. Eso fue lo que me cautivó. Su independencia, su fuerza y, al mismo tiempo, una especie de vulnerabilidad de la que no se avergonzaba. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí vivo, como si hubiera salido de la niebla de la rutina. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía parar. Su presencia me hipnotizaba, me atraía, y no pude resistirme. Al día siguiente de conocernos, volví a ese mismo bar. Fue más bien una decisión espontánea. Ni siquiera podía explicarme a mí mismo por qué iba allí. Quizá esperaba volver a verla, quizá solo quería recuperar los sentimientos que ella había despertado en mí. En cualquier caso, no esperaba que estuviera allí. Pero cuando entré, la volví a ver detrás del mismo mostrador. Enseguida se fijó en mí. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, como si supiera que yo venía. No fue una sorpresa para ella, y me confundió. Me acerqué, sintiendo una repentina excitación, como una adolescente que no puede contener el temblor de sus rodillas. Era igual de misteriosa y seductora que la primera noche, pero esta noche su mirada era diferente. Había algo más abierto, una invitación silenciosa que no requería palabras. Intercambiamos algunas frases, pero las palabras se perdieron en la tensión que se estaba creando entre nosotros. Era una sensación extraña, como si el resto del mundo se hubiera disuelto y estuviéramos los dos solos. Ella no rompía el contacto visual, y nuestras conversaciones se hacían cada vez más cortas, y la atención se centraba cada vez más en su cuerpo, sus gestos, su respiración. Se llevó la copa a los labios, me miró fijamente a los ojos y bebió un sorbo. Después de unas cuantas copas, el vino fluyó sobre mi cuerpo en una cálida ola, y el ambiente del bar parecía cada vez más íntimo. Su rodilla tocó accidentalmente la mía por debajo de la mesa y sentí electricidad recorriendo mis nervios. Ella no apartó el pie y yo tampoco me moví. En un momento dado se inclinó hacia mí, sus labios casi rozaron mi oreja, y susurró suavemente, «Vámonos». Luego se levantó inmediatamente y se dirigió a la salida trasera sin darse la vuelta, segura de que yo la seguiría. La seguí sin vacilar. Salimos por la puerta trasera y nos encontramos en un pasillo estrecho y poco iluminado que conducía a las oficinas. Había tensión en el ambiente, como si cada paso nos acercara a algo inevitable. La chica se detuvo ante una de las puertas, la empujó ligeramente y se abrió en silencio. Era un pequeño almacén, abarrotado de cajas y sillas viejas. Pero en aquel momento el lugar no importaba. Cerramos la puerta tras nosotros y todo sucedió de forma rápida e irreversible. En cuanto se volvió hacia mí, no pude contenerme más. Nos fundimos en un beso tan ávido y apasionado que me olvidé de todo en el mundo. Sus brazos se deslizaron alrededor de mis hombros y los míos alrededor de su cintura, atrayéndola más cerca. Sentía cómo su cuerpo respondía a cada una de mis caricias, cómo la tensión entre nosotros llegaba a su límite. Todos nuestros movimientos eran instintivos, impulsivos, como si en los dos se hubiera despertado un instinto salvaje y animal que no podíamos reprimir.
Le quité la ropa, su respiración se hizo más agitada y un gemido exigente escapó de sus labios. La admiré por un momento, su cuerpo frágil pero fuerte, su cintura delgada y sus pechos altos, y lo más atractivo de todo, su mata de pelo rojo, por la que pasé la mano y tiré bruscamente de su cabeza hacia mis pantalones. Estaba muy buena, no pensamos, no hablamos, solo sentimos. Su piel estaba caliente bajo mis manos, su aliento desprendía pasión. Hicimos el amor allí mismo, entre las viejas sillas y cajas, sin pensar en quién podría oírnos ni en lo que podría pasar. Fue espontáneo, salvaje y totalmente correcto. Aún no comprendo cómo nadie se dio cuenta de nuestra presencia, porque mi amante resultó ser muy ruidosa. Ella gritaba y yo atrapaba sus gritos con mis labios y ella mordía los míos a cambio. En un momento dado probé el sabor salado de la sangre, que no hizo sino espolearme para acelerar mi ritmo. Era como si hubiera perdido la cabeza, todo por culpa de ese desconocido. Cuando terminó, no teníamos ganas de hablar. Estábamos tumbados sobre las cajas polvorientas, ella despeinada, su falda subida hasta la cintura y mis pantalones y mi camisa irremediablemente arrugados. Los dos nos dimos cuenta de que algo importante había ocurrido y que ahora todo era diferente. Nos vestimos y ella fue la primera en salir de la habitación, lanzándome una mirada de despedida llena de promesas ocultas. Y yo me quedé allí, en aquella habitación pequeña y oscura, dándome cuenta de que quería repetir aquel momento. Cada día encontraba una excusa para volver a verla. Ella parecía sentirme mejor que nadie. Hablábamos de todo, de la vida, de los sueños, de los miedos. Y en esas conversaciones encontré la conexión que me faltaba en mi matrimonio. Se convirtió en un salvavidas en medio de la tormenta que me asolaba por dentro. No me exigía nada, simplemente estaba a mi lado cuando la necesitaba. Estaba eufórico, enamorado. La pasión era salvaje e incontrolable. Cada vez que nos veíamos, era una aventura inolvidable. Volaba hacia ella como una polilla a la llama y no pensaba en las consecuencias. Lo único que me importaba era que había encontrado a una mujer que había despertado en mí sentimientos largamente olvidados. Ella también se había encariñado conmigo y ya no eran solo citas casuales. Empecé a pasar cada vez más tiempo con ella, a escondidas de todos. Se convirtió en parte de mi vida, parte de mí. Y un día me miró a los ojos y me dijo en voz baja: «Te esperaré, no importa cuánto tiempo me lleve. Sé que un día dejarás a tu mujer por mí». Puedo sentirlo. Recuerdo cómo me atravesaron sus palabras. Era una sensación extraña después de todo. No iba a destrozar mi antigua vida, pero tampoco quería perderla, así que empecé a asentir con la cabeza, como de costumbre. Por suerte, no me exigió decisiones inmediatas, no me presionó, no me dio ultimátums. Se limitaba a hablar de su amor con tanta calma, como si fuera algo que daba por sentado. Cada vez que le decía que no podía dejar a mi mujer de inmediato, asentía con la cabeza, comprensiva. «Lo entiendo», repetía, y yo la creía. Era increíble su paciencia y su aceptación de mi situación. No se puso celosa, no montó una escena. Siempre se metía en la situación, reiterando que estaba dispuesta a esperar. Y eso me hizo sentir segura. Sabía que estaba ahí para mí, que creía en nosotros, incluso cuando a veces yo mismo lo dudaba. A veces soñábamos con el futuro. Me preguntaba cómo sería si por fin pudiéramos estar juntos abiertamente. Fantaseábamos con mudarnos a un lugar lejano donde nadie nos conociera, con empezar de cero. Vi su sinceridad, vi su entrega. Me miraba de una forma que ninguna otra mujer en mi vida me había mirado nunca. Fue un sentimiento que no pude rechazar. Sabía que me quería y que no se iba a ir a ninguna parte. Estaba contento con cómo iban las cosas. Estaba casado, tenía una vida estable, pero ella era el rincón secreto al que podía escapar cuando las cosas se ponían insoportables. Y ella nunca se quejó de que durara demasiado. Decía que esperaría, por mucho que tardara. Con cada «te esperaré» que me decía, me sentía más tranquilo. 5 años pasaron como un abrir y cerrar de ojos. Cada uno de nosotros encontró algo diferente en esta unión, algo importante. Para mí, ella era la persona a la que quería acudir cuando la vida se volvía demasiado ordinaria, demasiado previsible. Me acostumbré a ella, a su sonrisa, a su forma de saludarme, a su calma y comprensión. Había organizado mi vida de modo que todo encajara a la perfección. Hogar, trabajo, esposa, todo estaba en su sitio.
Pero detrás de mi vida estaba ella. Esta parte secreta de mi existencia se había convertido en una necesidad para mí. Me sorprendí a mí mismo pensando que en los momentos difíciles no pensaba en compartir mis problemas con mi mujer. No, acudía a ella, a la mujer que me escuchaba y comprendía a medias. Ella no necesitaba explicarme nada, me sentía más profundamente que nadie. En cualquier momento libre, corría hacia ella, a veces solo para verle la cara, para pasar tiempo juntas, para sentir esa calma y esa comodidad que ella me daba. Ella era mi escape, mi respiro de la rutina diaria. Pasábamos tardes juntos, a veces días, y cada vez sentía que ella se volvía más y más importante para mí. Nunca pensé en que pudiera estar pasándolo mal. Siempre aceptaba la situación tal como era. Yo venía cuando podía y ella me recibía con el mismo amor de siempre, sin reproches ni exigencias. Me parecía perfecto, teníamos nuestro propio mundo, oculto a los demás. Y ese mundo funcionaba como una máquina bien engrasada. Todo me convenía. Hace una semana, mi mundo se vino abajo. Era un día normal, nada que presagiara problemas. Estaba en el trabajo cuando me mandó un mensaje: tenemos que hablar. No era el tono desenfadado al que estaba acostumbrado. Había algo inquietante en esas palabras, pero no me di cuenta de inmediato. Supuse que era uno de esos días en los que algo iba mal en el trabajo o simplemente estaba cansada. Quedamos por la tarde en la misma cafetería donde habíamos empezado nuestra relación. Acudí como de costumbre, esperando una cálida bienvenida, su sonrisa. Pero esta vez algo iba mal. Estaba sentada en silencio, mirándome, pero no había alegría ni la calidez habitual en sus ojos. Me senté frente a ella y, por primera vez en todos estos años, me sentí incómodo. Respiró hondo, como si estuviera a punto de decir algo importante, y pronunció las palabras que cambiaron mi vida para siempre: me caso. Dentro de un mes. Al principio pensé que la había malinterpretado. Intenté digerirlo, pero algo dentro de mí estalló de inmediato. ¿Qué? ¿Cómo? Dijiste que esperarías. Fue todo lo que pude sacar de mí. Su respuesta fue sencilla y cruel al mismo tiempo: estoy cansada de esperar. Te quería, pero ya no puedo vivir en la sombra. Necesito mi propio futuro, mi propia vida. Esas palabras cayeron sobre mí como una avalancha. Todo lo que creía sólido era de repente una ilusión. Su paciencia, su amor, sus promesas. Todo era temporal, se desvanecía. Intenté hacer preguntas. ¿Por qué no me lo había dicho antes? ¿Por qué decía que me quería y me esperaba si acababa dejándome por otro? No tenía sentido que la persona con la que había hecho planes pudiera cambiarlo todo tan de repente. Perdí el control de la situación. Lo sentí como una traición. Me explicó que había sufrido todos estos años. Le dolía vivir en un segundo plano, ser la otra mujer. Estaba cansada de las promesas que nunca cumplía. Su paciencia, su amor, su esperanza se habían agotado. Podía verlo en sus ojos. No estaba enfadada, no me culpaba, eso era lo peor. Simplemente tomó una decisión que fue su salvación. Pero para mí fue como un trueno. Intenté decir algo, cambiar su decisión, pero me di cuenta de que era en vano. Ella ya había tomado una decisión, y esa decisión no me incluía. Todas mis excusas, todos mis argumentos eran inútiles. Todo lo que dijo fue el golpe final a mi ilusión: nunca dejarías a tu mujer, y me di cuenta de ello. Y yo quiero una vida normal. Estoy cansada de vivir una vida de espera. Merezco ser feliz, y ahora tengo la oportunidad de serlo. En ese momento me di cuenta de que la había perdido. No solo como amante, sino como alguien que había estado a mi lado todos estos años, aguantando y esperando. No tenía respuestas a sus preguntas, ni poder para cambiar nada. Todo me ardía por dentro, como si me hubieran arrancado algo importante. Ella se iba de mi vida y yo estaba sentado frente a ella, impotente, incapaz de cambiar nada. Mi mente bullía de pensamientos. ¿Cómo había sucedido? ¿Cómo se me escapó el momento en que su paciencia se agotó? Pensaba que lo tenía todo bajo control, pero me equivocaba. Cuando se fue, me quedé sola sentada en aquel café, como si el mundo entero se hubiera detenido. Me sentí vacío por dentro. Incluso el dolor que debería haber sido inmediato parecía distante, como si hubiera sido inundado por una ola de algún vacío ensordecedor y helado. Todo lo que sentía era pérdida, y era más profunda que la pérdida de una relación.
Tenía miedo, miedo no de no volver a verla, sino de darme cuenta de que había estado viviendo una mentira, engañándome a mí mismo todos estos años. Pensé que tenía el control, y ahora que se ha ido, me doy cuenta de que estaba ciego. Siempre pensé que me esperaba, que su paciencia y su amor eran infinitos. Pero ahora se ha ido y me he quedado sin nada. Volví a casa como en un sueño. Todo era igual que siempre, mi mujer me esperaba con la cena, las conversaciones de siempre, las preocupaciones de siempre. Pero ahora, entre estas paredes, sentía el vacío más que nunca. No dejaba de hacerme preguntas. ¿Cómo podía no darme cuenta de que ella ya no creía en nuestro futuro? ¿Cómo no sentí su dolor, su cansancio de esperar? Me dio 5 años, me dio una oportunidad que no aproveché. Perdí a una mujer que me amaba, que creía en mí, pero que al final se fue porque no pude darle lo que se merecía. Y ahora me siento solo, con la sensación de haberme perdido todo lo importante de la vida. Al final no la perdí a ella, me perdí a mí mismo. Suscríbete al canal y dale a la campana para no perderte nuevas historias. Gracias por vernos.